Vamos a hablar un poquito hoy día sobre lo que es un panorama nomás. Eh, no es el libro completo de Apocalipsis, porque ahí tenemos para mucho tiempo, pero vamos a hablar un panorama del libro de Apocalipsis, que es un libro bastante controversial, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué es controversial? Eh, Mire, ¿qué pasa cuando vemos estas imágenes? ¿Qué sentimos? Miedo. Son imágenes terroríficas, especialmente aquellas, ¿cierto? Son imágenes que nos dan miedo, ¿ya? Todas estas imágenes en sí nos dan miedo. Pero vamos a ver que no debiese de ser así, ¿ya? Hoy día vamos a aprender que no debiese de ser así. La revelación de Jesucristo, ¿ya? Vamos a ver entonces un panorama del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. La omega sería, ¿no es cierto? Que es la última letra del abecedario griego, ¿ya? Veremos entonces el último libro del Nuevo Testamento con mucha expectativa, ¿verdad? Tradicionalmente se ha considerado que Apocalipsis es un libro difícil de entender, porque es difícil de entender, y por ende, además, es difícil de interpretar. Por eso algunos no lo han apreciado del todo y muchos, mire, especialmente la gente nueva, les gusta leer el Apocalipsis, le encanta y andan preguntando. ¿Y qué significa esto, hermana? ¿Y qué significa esto, otro, hermana? ¿Verdad? Y por el contrario, hay mucha gente que no quiere ni mirarlo porque le tiene terror, ¿ya? Otros, sin embargo, dice, se han sentido fascinados y atraídos por su contenido al punto de hacer uso de él en un estilo de ciencia ficción. ¿Cuántas películas de apocalipsis hay? Todas estas, ¿verdad? Una montonera, porque es un tema que llama la atención y que para hacer película es bastante comercial. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vende? Venden las tragedias, venden las noticias malas. Si hoy no hay noticias malas, no hay tragedia, no es comercial, ¿ya? Si ustedes se han fijado en estos realities que se han hecho en el mundo entero, acá creo que se está ya armando otro, un reality que de reality no tiene nada, pero ¿qué es lo que llama la atención del reality? No es que convivan personas distintas, sino que son los conflictos que tienen entre ellos, las peleas, las discusiones, los pelambres, los golpes, bueno, todo lo malo, eso vende, ¿verdad? Por lo tanto, el libro de Apocalipsis para los cineastas, para los escritores, es comercial, es muy comercial, ¿ya? Pero nosotros lo tenemos que ver con una mirada más espiritual. Quiero decirles que si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, comentar algo, por favor interrúmpame porque yo puedo ver a tres, a dos en realidad. No los puedo ver a todos. Así que necesito que cuando quiera decirme algo, interrumpirme, compartirme, opinar otra cosa distinta, porque todo aquí es válido. Usted me interrumpe nomás y me dice, hermanita, quiero decir algo y listo. ¿Ya? Yo feliz. Me gusta eso. Ahora bien, dice, ante todo se debe de recordar, por una parte, que la Biblia es la revelación de Dios al humano, pero con un propósito, y este propósito es salvación, redención. Es decir, desde el Génesis al Apocalipsis nosotros encontramos un solo hilo conductor, que es la salvación del hombre. Yo siempre le digo a los hermanos, hermanos, no se enrede en detalles que la Biblia tiene. La Biblia es un libro armónico. Contiene errores, sí, pero no doctrinales. Contiene errores gramaticales, contiene errores de datos, estadísticos, geográficos. Esos errores contiene porque no hay documento, ningún documento de ese tiempo, no hay. Entonces, en ese sentido la Biblia contiene errores, pero doctrinalmente la Biblia es perfecta.
desde Génesis al Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Porque Dios tiene un mensaje para la humanidad. ¿Cuál es este? La humanidad está perdida, está en enemistad con Dios y Dios ha enviado a su Hijo para que la gente crea en Él, se arrepienta y se vuelva a amistar con Dios. Ese es el mensaje, no es otro, no es otro. Y ese mensaje lo encontramos de Génesis a Apocalipsis de manera transversal en toda la Biblia, ¿ya? Por eso que la Biblia es la revelación de Dios con un propósito redentor, con un propósito salvífico finalmente, ¿ya? Por otra parte, dice, su intención es que el creyente ya redimido pueda conocer la voluntad de Dios para su vida y pueda crecer en el conocimiento de Dios y en la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:29? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces, la Biblia es nuestro libro de regla. ¿De qué? De fe y de conducta. Nosotros nos guiamos por lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña, ¿verdad? Nosotros, la Biblia es nuestro parámetro para medir nuestras acciones y cómo nosotros nos vamos conduciendo en la vida, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente estas consideraciones, se requerirá estudiar este libro con el mayor cuidado que sea posible. En el estudio introductorio se tocará la paternidad literaria, la forma literaria, la fecha en que fue escrito, los destinatarios. La estructura característica del libro no la toqué mucho porque no es tan importante, pero sí es de tocarla. Ahí veremos si me alcanza el tiempo. Y finalmente, el propósito, porque cuando alguien escribe, si usted escribe algo, siempre usted escribe con un propósito, con un porqué, y lo escribe hay algo que lo motiva a usted a escribir, una carta, un poema, algo lo motiva. Y ese algo tiene un porqué, un para qué será, un porqué y un para qué. El porqué es la ocasión, qué me motiva, y el para qué es el propósito, el objetivo, qué es lo que quiero yo conseguir al escribir esto, ¿verdad? Entonces la paternidad literaria, tanto al comienzo como al final del texto aparece el nombre de la persona que recibió la revelación. La autoría del libro es uno de los primeros aspectos a discernir, ¿ya? ¿Quién es este Juan? Mire, hay una cantidad de textos, pero no vamos a leer todos, solo algunos. Juan 1, Apocalipsis 1:1, hermana Nancy, ella rapidita va a encontrar. Hermana Nancy, Apocalipsis 1:1. Estaba cerrado el micrófono. No se preocupe. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Ahí deja clarito que el que escribe esto es Juan. Lo deja clarito. Hay más versos, pero como le digo, tengo bastantes versículos, pero no los vamos a leer todos porque es mucho el tiempo, ¿verdad? Para unos, no hay duda alguna de que Juan, el apóstol, el discípulo amado, ese que se recostaba, ¿no es cierto?, al costado de Jesús, quien también escribió el denominado Cuarto Evangelio y las llamadas tres epístolas o tres cartas, epístola y carta en mano es lo mismo, ¿ya? Universales, que son primera, segunda y tercera de Juan. Y otros han presentado una opinión distinta a la anterior. Entonces, cuando se estudia acerca de los libros de la Biblia, se tienen dos clases de evidencias, las evidencias externas y las evidencias internas, ¿verdad? Que ayudan a conocer los detalles acerca de dichos libros y de los que están relacionados con ellos. Al considerar tanto las evidencias externas como las internas, se puede entonces afirmar que la paternidad literaria de Apocalipsis pertenece a Juan el apóstol. ¿Cuál Juan? Y ese es el punto, porque en ese tiempo habían bastantes Juanes, muchos Juanes. Era un nombre popular, que usaba mucho, como el nombre Jesús también era popular, el nombre Jesús era popular.
Había muchos Jesús. Por eso que a Jesús le decían Jesús de Nazaret, para identificarlo y para hacer la diferencia entre los otros Jesús que habían, ¿ya? ¿Cuáles eran las evidencias externas? A ver, déjeme bajar esto porque no veo. Espera un poquito. Ahí. El aunado testimonio, o sea, el testimonio junto de toda de la mayor antigüedad, le atribuye la autoría de Apocalipsis al apóstol Juan, conocido también como el hijo de Zebedeo, que está en Mateo 10:2, e identificado como el discípulo amado. Justino Mártir, en el año 100 al 165 después de Cristo, uno de los denominados apologistas de la iglesia primitiva, vivió en Asia Menor, donde se encontraban las iglesias a las que fue dirigido Apocalipsis. ¿Qué es apología? Yo siempre me gusta decir las palabras medias complicadas para los hermanos que no la entiendan. Yo sé que hay algunos que sí la entienden, pero no todos. Apología es defensa del evangelio en este caso, ¿ya? A mediados del siglo II después de Jesucristo, en su diálogo con Trifón, el judío Justino dice que Juan, quien escribió Apocalipsis, era uno de los apóstoles de Cristo, ¿ok? No era Juan el Bautista. Juan el Bautista, acuérdense ustedes que murió cuando Cristo estaba vivo. Juan el Bautista murió, fue decapitado, así que no lo confundamos con él, porque mucha gente lo confunde con Juan el Bautista, y no, Juan el Bautista no fue. Y Juan el Bautista, que era el primo hermano de Jesús, murió, ¿no es cierto?, estando en la cárcel, ¿verdad? Evidencias internas. También apuntan más hacia Juan el Apóstol como el autor de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay muchas similitudes entre Apocalipsis y los otros escritos adjudicados a Juan el Apóstol, como el Evangelio y las 3 cartas, aunque hay algunos por ahí, porque todo esto no es nada fijo, ¿eh? Todo esto está en discusión, pero hay algunos que dicen que Juan, el que escribió el Evangelio, no es el mismo Juan de las 3 epístolas, que es otro, ¿ya? Puede que sí, puede que no. Dicen que el que escribió las epístolas era un discípulo de Juan, ¿ya? Y puede ser, puede ser. Únicamente en el Evangelio de Juan, que está en Juan 1:1 y en el libro de Apocalipsis 19:13, se presenta al Señor Jesucristo como el Verbo. Hermana Nancy, Juan 1:1. Evangelio de Juan 1:1. Y me gustaría que mi hermano Luis, si pudiera, me buscara Apocalipsis 19:13. ¿Ya? Los otros no los vamos a buscar porque... hermana Nancy, dígame. Espérame, Evelyn. Espérame, Evelyn. Espérame, Evelyn. Espera un poquito, que me lea primero y enseguida va tú. Hermana Amén. Nancy. 1:29. Juan 1:1. 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Nancy. ¿Qué dice Apocalipsis 19:13, hermano Luis? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Amén. El Verbo de Dios. Así que hay testimonio de que es el mismo, Cristo. Evelyn. La Evelyn quería decir algo. Hace sentido porque, por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue el escriba de Pedro. Se debiese llamar el Evangelio de Pedro. Espérame un poquito que me voy a poner... Evelyn, espérame un poquito, me voy a poner audífono porque escucho mal. Espera un poquito. Mejor con audífono escucho mejor. Claro. Dale, Evelyn. Y me hace sentido, lo había escuchado, que el Evangelio no lo había escrito en sí mismo Juan. También pasa con lo mismo en el Evangelio, por ejemplo, de Marcos. No se debiese llamar el Evangelio de Marcos, sino que el Evangelio de Pedro, ¿ya?
porque cuando tú lees el Evangelio de Marcos y lees las cartas de Pedro, hay una similitud en la forma de escribir. En ese Ajá. tiempo da la sensación que Pedro no tenía una buena ortografía, una forma buena de hablar, por lo tanto el escriba lo usó a Marcos. Y se usaba mucho, y los autores le redactaban a los escribas, pero se ponía el nombre del escriba, no de la persona Sí, que le iba relatando la historia, pero la sí, autoría era el que relataba la historia. exactamente. Y es muy buen aporte, Evelyn, porque Claro. de hecho hay ciertos libros que se sabe que, por ejemplo, no hay certeza que Mateo lo haya escrito Mateo. No hay certeza. No hay ninguna certeza. Pero, y esto se llama los pseudoepígrafes. ¿Para qué? Para darle valor al libro, le ponen el nombre de un apóstol conocido. ¿Por qué? Porque lo escribió alguien que sí conocía al apóstol y que tenía información de primera fuente. ¿Ya? Así que no es que el libro sea un libro chanta, por decirlo aquí en Chile, sino que era un libro verdadero, pero que no necesariamente a veces lo escribieron los mismos apóstoles. Y en el Antiguo Testamento también hay los casos donde tampoco lo escribieron ellos, sino que le pusieron el nombre de un profeta conocido para darle relevancia al libro y para que los mismos judíos le dieran importancia al libro. Y aunque necesariamente no puede que haya sido el mismo autor, pero lo que ahí está revelado es la revelación de Jesucristo. Y con eso no tenemos que quedar, ¿ya? Que es lo más importante. Gracias, Evelyn. Se debe decir, sin embargo, que en estos textos se emplean distintos términos griegos para cordero. Por eso yo digo, hermano, por eso es que ojalá todos los hermanos estudien, porque cuando uno estudia los idiomas bíblicos, se va dando cuenta que el autor, para decir una misma palabra, va a utilizar distintas palabras en el griego que en el fondo están dando un significado un poquito distinto. Aquí ya están diciendo que en estos textos se emplean distintos términos griegos para cordero, ¿ok? Entonces hay que tener también un poquito de ojo con lo que son los idiomas bíblicos para tener una mejor interpretación del texto, ¿ok? ¿Qué es lo que se llama el primer sentido del texto? ¿Cuál es el primer sentido del texto? Lo que el autor quiso decir. Y después se hace la exégesis para nosotros aplicarlo y traerlo al hoy y aplicarlo al presente, a lo contingente, ¿verdad? A nosotros mismos. Otra característica similar entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis es que el Señor Jesús se denomina a sí mismo varias veces como el yo soy. Y lo leíamos la otra vez, ¿te acuerdas, Luis, cuando lo leíamos? Los 7, me parece, yo soy de Juan, ahí en el Evangelio de Juan. Esto tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento, porque Dios se identifica como Él, yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Le dice Moisés a Dios cuando lo manda a liberar al pueblo de Faraón. Anda a hablar con Faraón, yo se lo estoy parafraseando. Anda a hablar con Faraón y dile que yo les digo que deje a mi pueblo ir. Claro, le dice Moisés, yo voy, pero ¿en nombre de qué Dios les digo que voy? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y qué le dice Dios? Dile que yo soy, te envió. Y listo, yo soy. Por eso es que Jesús utiliza el yo soy. Ese yo soy, más que decirse, mire, yo soy esto, tiene que ver también con una divinidad, con decir yo soy Dios, el mismo del Antiguo Testamento, yo soy. Solo que estoy encarnado acá, ahora cumpliendo el ministerio, ¿ok? Entonces, al estudiar este libro, uno se da cuenta de que el autor era un judío que era muy versado en la escritura. Se le llama Juan el teólogo, de hecho, ¿ya? Se le llama Juan el teólogo porque estos libros son pura teología nomás, ¿verdad? Entonces era una persona que sí conocía la escritura, que era preparado, que no era cualquiera. Aunque no llega este autor a citar textualmente el Antiguo Testamento como lo hace el apóstol Pablo, sin embargo, Juan el apóstol presenta las ideas del Antiguo Testamento en todo el libro de Apocalipsis. Es decir, nombra al Antiguo Testamento implícitamente,
¿En qué? En las ideas que él está presentando, ¿verdad? Pero no abiertamente. ¿Por qué no? Porque acuérdense ustedes que ellos eran perseguidos por ser cristianos, por lo tanto también tenían que escribir de manera un poquito solapada, un poquito escondida, solamente para que algunos entendieran y no entendieran todo, porque si no esto les iba a costar la vida, ¿verdad? Entonces, por el contenido del autor, del libro, el autor era muy conocido por las 7 iglesias de Asia Menor. También muestra ser un creyente profundamente convencido de que la verdad de la fe en Cristo Jesús pronto triunfaría sobre todos los aparentes poderes que se encuentran en el mundo. Y ahí está el punto central del libro. Que todo lo malo dejaría de existir y vendría todo lo bueno, porque eso es el punto central de lo que es la apocalíptica misma, como, bueno, vamos a hablar de eso. Por lo anteriormente expuesto, entonces, el testimonio sólido de los allegados a la iglesia primitiva respalda la autoría de Juan el Apóstol, ¿ok? Así que la mayoría dice que fue Juan el Apóstol el que escribió Apocalipsis. Entonces, la opinión generalizada es que las otras particularidades del libro de Apocalipsis, en comparación con el Evangelio de Juan, se deben a asuntos de forma literaria, propósito y el contexto en el cual se encuentra el autor. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, pero si lo escribió él mismo, ¿por qué no lo escribió igual que las cartas, igual que el Evangelio? ¿Por qué no lo escribió igual? Porque el momento que él estaba viviendo era distinto, estaba deportado. Y además porque lo que él estaba diciendo también era distinto. Y lo tenía que decir de una manera disfrazado, utilizar palabras en clave, por decirlo de alguna manera, para que solamente lo entendieran los que lo tenían que entender, ¿verdad? Mucha figura literaria, mucho simbolismo, ¿ok? Forma literaria del libro. Para una aproximación a una interpretación sana del libro de Apocalipsis, entonces se debe reconocer y tener siempre presente que este libro posee 3 géneros o estilos literarios. Al comienzo del libro se establece que es de estilo apocalíptico. Se declara además que es un escrito profético y finalmente se presenta como un formato de una carta. ¿Qué es el estilo apocalíptico? La apocalíptica es un estilo literario que nació entre el término de Malaquías y el comienzo de Mateo, es decir, en los 400 años de silencio, donde el pueblo del Señor era esclavo, ¿no es cierto? Se presentaron muchos, porque Apocalipsis hay muchos, escribiendo sobre la esperanza mesiánica. ¿Por qué? Porque como estaban siendo perseguidos, como la estaban pasando como el ajo, digo yo, re mal, entonces ellos buscaban escribir algo que a la gente le diera esperanza. Por eso que este género se llama apocalíptico, es un estilo literario. La escritura apocalíptica siempre va a hablar del presente esperanzador. Entonces, mirado desde ese punto de vista, nosotros los cristianos debésemos de adorar este libro, porque a nosotros no nos debería infundir miedo, porque el miedo es para los malos, para los que no buscan a Dios, no para nosotros. Para nosotros es la esperanza, hermano. Este libro no se escribió para infundir miedo, se escribió para darle esperanza al pueblo de Dios. Entonces, él es un libro que nosotros debemos leer y encontrar allí lo que nos espera de bueno. Y también encontrar allí lo que les espera a aquellos que no buscan la presencia del Señor y los que no buscan de Dios, ¿verdad? Eso. Muy bien. Perdón que me salí acá. Ahí voy. Entonces, en primer lugar, el estilo literario, aquí se explica más, surgió en el siglo II a.C. y tenía la finalidad de animar a los seguidores de Dios que eran perseguidos. Muchos de sus autores declaraban haber recibido alguna revelación de parte de algún ángel o de un ser espiritual. ¿Ok? Y eso podía ser. Esta clase de literatura es muy simbólica, llena de imágenes místicas, números y colores simbólicos.
Y esto quiero que lo tengan súper en mente. ¿Saben por qué? Porque mucha gente lee el libro de Apocalipsis y lo lee literal, y eso es grave. Porque imagínese usted, por ejemplo, yo le digo a los hermanos, imagínese usted que haya un mar de cristal cuando estemos con el Señor. Tírese al mar de cristal usted, pues, va a quedar todo quebrado. No, es figura literaria. Es para explicar algo que es genial, que es espectacular. No van a ver calles de oro. Es para que el autor está tratando de explicar que lo que vio es tan genial que lo tiene que tratar de representar con lo mejor que hay aquí en la tierra. ¿Ok? Pero no es que vayan a ver calles de oro literalmente. ¿Para qué vamos a necesitar calles de oro si estando con Jesús vamos a estar en la gloria? No va a hacer falta las calles de oro, ni el mar de cristal. No vamos a hacer falta nada de eso. Con Cristo estamos, pero no nos vamos a dar ni cuenta, hermano. Con Él lo vamos a tener todo. Este libro es un libro lleno de simbolismo, imágenes místicas, números simbólicos, colores simbólicos, ¿ok? Así que para leerlo también hay que tener cuidado. Y cuando usted lo lee y no entienda, vaya donde el pastor, donde el profesor, donde el copastor, donde la persona ahí y pregunte. No se quede con la duda, pregunte. La pregunta, siempre dicen, es que hay preguntas tontas. Y yo siempre digo a los hermanos, no hermano, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan y siguen tontos si no preguntan. Entonces, no hermano, usted pregunte nomás porque todas las preguntas son válidas y sabe que las preguntas nos enriquecen a nosotros. Porque cuando yo no sé algo, se lo voy a decir y me va a dar la tarea de investigarlo. Así que pregunte nomás, ¿ya? Apocalipsis entonces por una parte ancla la esperanza del pueblo de Dios en la obra redentora de Cristo en la cruz y por otra parte proporciona una variedad de claves para su debida interpretación. No se puede interpretar así nomás, así pelado como se dice, sin ninguna herramienta apropiada. Tenemos que interpretarlo de la manera apropiada, ¿verdad? Ahí tenemos las letras del alfabeto griego, el alfa, que es la A, y la omega, que es la última letra del alfabeto griego. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la esperanza nuestra, en Él, ¿verdad? Aunque muchas de las visiones que aparecen en este libro parecen raras y extrañas, el libro de Apocalipsis se distingue de los demás libros de esa misma categoría. Algunos ejemplos son los siguientes, que no los vamos a leer por causa del tiempo. En 1.20 están las estrellas, que son ángeles, y las lámparas son las iglesias. La gran ramera, según este autor es Babilonia, pero según otro autor dice que es Roma, y según otro autor no es ninguna de las dos. Esto son aproximaciones, son interpretaciones, pero no es nada concreto, en cuanto a la gran ramera, no hay nada concreto. Y en el 21, 9 al 10, la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. Dice Apocalipsis que el ángel escribe, que escribe al ángel de la iglesia. ¿Se fijan ustedes que dice, escribe al ángel de la iglesia? ¿Quién era el ángel de la iglesia? ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, dígalo. Responda, ¿no? El ángel de la iglesia era el pastor. Era el pastor en ese tiempo, el encargado de la iglesia. Por eso que no la elevemos al cielo, porque esta carta es para los que estamos aquí en la tierra. El ángel de la iglesia a la cual Juan escribía era el pastor de la iglesia. Y escribe, dice, al ángel de la iglesia. ¿A quién? Al pastor, al encargado, al que estuviera a cargo de la iglesia, a ese le está escribiendo, ¿verdad? Porque era el encargado de recibir la revelación para después entregarla a la congregación, ¿verdad? De manera entonces, como se ha definido el género literario apocalíptico, sin embargo, se puede decir que el interés enfático de Juan es de juicio escatológico y salvación. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es la escatología? En una corta definición, ¿qué es escatología? ¿Alguien sabe que me conteste, please? El estudio de los últimos tiempos. Perdón, Evelyn, repítelo.
estudio de los últimos tiempos, escatología. O los acontecimientos que vendrán en el futuro. Muy bien, gracias Evelyn. Esa es escatología. Por eso que yo siempre a ustedes les digo que la salvación es tanto un hecho como un hecho escatológico también. Porque nosotros somos salvos hoy al 100%, no. Nosotros somos salvos por fe, pero esta salvación se va a hacer real y concreta cuando estemos con el Señor. Por eso es que la salvación también es escatológica. Porque hoy somos salvos solo por la fe, pero todavía no estamos con Él, ¿verdad? Tenemos que perseverar. Entonces, de la manera, hay dos aspectos particulares donde se observa cómo el Apocalipsis de Juan se ubica en la tradición literaria de la época de la apocalíptica judía. Una es que este libro es una obra apocalíptica profética, ya que presenta la revelación desde una perspectiva trascendental de este mundo, ¿ok? Es profética por el modo concreto de tratar la situación histórica, es decir, la de los cristianos en la provincia romana de Asia Menor, al final del siglo I después de Cristo, y de llevar a los lectores la palabra profética de Dios, ayudándoles así a entender el propósito divino en su situación y a responder en su situación en la forma apropiada con este propósito. ¿Cuál era la situación? Eran perseguidos. Estaban arrancando, ¿no es cierto?, por su fe. Por lo tanto, necesitaban una palabra de esperanza, de ánimo, que les indicara a ellos, miren, ¿saben qué? Hay que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que avanzar. No nos podemos quedar en el camino. Hay que seguir. Hay que avanzar. ¿Saben por qué? Porque viene un buen tiempo. Vendrá el Mesías prometido. Vendrá. Hermanos, por eso es que cuando vino Jesús no fue recibido, porque ellos esperaban a un Jesús que los liberara del yugo romano, que destruyera al emperador y ellos fueran los que gobernaran el mundo. Pero como Jesús vino a instaurar un reino espiritual, no terrenal, fue rechazado por eso. Ellos esperaban que llegara aquí un general del ejército, que viniera a destruir a los romanos, un rey con poder, con autoridad, que los liberara del yugo romano. Pero Jesús vino a instaurar un reino espiritual. A él no le importaba mucho el tema terrenal. A Jesús le interesaba el tema espiritual. Mi reino, dice Jesús, no es de este mundo. Y eso los judíos no lo lograron comprender, ¿verdad? Aún sus discípulos. En la obra que vimos en la iglesia, que gracias al Señor, en la segunda oportunidad tuvimos mucha gente que pasó adelante, impactada por esta obra, porque en verdad es muy bonita, es muy impactante, es muy bíblica. A esa gente les quedó clarito el mensaje. Les quedó clarito el mensaje, porque es un mensaje, como la obra es muy bíblica, el mensaje está muy bien entregado y la gente fue compungida y pasó adelante. Cristianos que se habían apartado del Señor, que yo conozco personalmente y que me sorprendió ver en la iglesia y que yo los conozco y que me conocen, yo los vi pasar adelante llorando y espero en el Señor que ellos se sigan congregando, ¿verdad? El otro aspecto es que el escrito de Juan es apocalíptico por la manera como capacita a los lectores a ver su situación por la revelación del contenido de una visión, donde Juan es llevado fuera de este mundo para verlo de modo distinto. Es decir, Dios le está mostrando lo que vendrá, pero eso que vendrá no va a estar aquí, pues, en esta tierra contaminada. Le está mostrando el futuro. Le está diciendo, mira, hoy están pasando la re mal ustedes. Pero mira, si ustedes perseveran, esto les espera. Y le muestra a Juan las maravillas. Y cómo Juan puede graficar estas maravillas con lo mejor que él conoce. Calles de oro, mar de cristal,
Eso no es literal, eso es simbólico, ¿verdad? Aquí lo maravilloso es Cristo. Yo siempre digo, hermano, por lo que yo he estudiado, el cielo donde, no sé dónde está, no tengo idea. Si vamos a vivir la eternidad aquí, la tierra purificada, después de que sea purificada según Pedro, y vamos a vivir aquí la eternidad con Cristo, no sé. Si vamos a vivir en el cielo, tampoco lo sé. La Biblia no lo aclara. Dice el cielo, pero el cielo es donde está el Señor. El cielo es un lugar grato, no es un lugar físico. Para nosotros el cielo es un lugar físico. Decimos el cielo y miramos al tiro para arriba. Pero arriba no está el cielo, está la estratosfera, está con, no sé cómo se llaman todas las capas para arriba. El cosmos, el universo, la estrella. Pero eso no es el cielo. El cielo, desde el punto de vista bíblico, es un lugar donde está Jesús, donde está Dios. Y donde Jesús esté, está el cielo. Sea en la tierra, sea en el aire, sea donde sea. ¿Verdad? Eso no es importante. Lo importante es estar con Él. Es estar con Él. Y donde Él está, está el cielo. Es aquí entonces donde el libro pertenece a la tradición apocalíptica de revelación visionaria. Porque es pura revelación acá, ¿verdad? Es pura revelación. Esperanzadora. Juan entonces, junto con sus lectores, es llevado al cielo para ver el mundo desde la perspectiva celestial, no desde la perspectiva humana y terrenal. ¿Por qué? Porque como aquí lo estaban pasando re mal, era necesario sacar a esta gente de su sufrimiento un rato y decirles, ¿verdad que ahora están sufriendo? Pero mire lo que les espera si ustedes perseveran, si ustedes permanecen fieles. Y les muestra la parte celestial, lo escatológico, lo que vendrá después, ¿verdad? Entonces se puede concluir que la consecuencia de las visiones de Juan es ampliar el mundo de sus lectores o la mente de sus lectores en las dimensiones de espacio y tiempo a la trascendencia divina, a lo que Dios quiere, porque Dios está más interesado en nuestra alma que en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Dios está más interesado en que se salve nuestra alma. Dice que pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden destruir en el infierno, porque el alma le pertenece a Él, ¿verdad? De esta manera, los límites de poder e ideología, por ejemplo, que Roma representaba para el mundo de sus lectores, se abren al propósito infinito mayor de su Dios, que es trascendente, creador y señor. ¿Por qué? Porque el imperio romano no fue trascendente, después vino otro imperio, después vinieron otros, y el imperio romano dejó de ser, ¿verdad? Pero Cristo nunca deja de ser, Él es trascendente. Él es el Señor. Y eso nos espera si nosotros somos fieles. En segundo lugar, Apocalipsis incluye el elemento profético. Juan se presenta con la misma característica de los profetas, es decir, estaba consciente de la inspiración, así como también de la condición de escribir con autoridad. El papel del profeta era trazar la palabra de Dios para separar la creencia verdadera de la falsa. Había mucha literatura falsa, mucha, ¿verdad? Se incluía aquí también el apuntar las faltas de la iglesia de Asia. Por ejemplo, en el caso de Éfeso, el haber dejado el primer amor. Pérgamo, por tener a los que se adherían a la doctrina de Balaam. Y Tiatira, por tolerar a la falsa profetisa Jezabel, ¿verdad? Entonces hay que reconocer, además, que las muchas alusiones que Juan hace de los profetas del Antiguo Testamento aumentan la evidencia para que se vea el libro de Apocalipsis como un libro que es totalmente profético, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis es prácticamente un informe de revelación a través de visiones, aunque también incluye el oráculo profético. ¿Qué es el oráculo profético? Es una respuesta divina. Es cuando el pueblo consultaba a Dios y Dios le respondía. Eso es un oráculo divino, una respuesta divina a algo que se le preguntó, ¿verdad? Que en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva consistía en el mensaje dado por Dios que era proclamado en los cultos de adoración, ¿verdad? Y tenemos como referencia 1 Corintios 14:30. Ahora bien, ciertamente se entiende que la profecía en el cristianismo primitivo era presentada en forma oral y no escrita.
Juan contaba con los modelos de la profecía escrita que se encuentran en el Antiguo Testamento, así como los escritos apocalípticos posteriores de los judíos. Un buen ejemplo es el que se encuentra en 10:7, donde Juan dice oír que también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, aquí hay tradición oral, porque está escuchando, ¿verdad? Esto es una referencia casi segura a los profetas del Antiguo Testamento. Se hace alusión a Amós 3:7, por ejemplo, donde dice que nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Por eso, hermanos, cuando venga alguien a decirle que Dios le reveló algo que no le reveló a nadie más, eso no es así. Porque la revelación del Señor está completa en su palabra. ¿Ok? Los demás son dones que funcionan en algunas ocasiones en todas las iglesias cristianas evangélicas, ¿verdad? El encargo entonces para Juan es proclamar el cumplimiento de lo que Dios había revelado a los profetas del pasado. Entonces se observa que Apocalipsis está impregnado de referencias a las profecías del Antiguo Testamento, aunque ciertamente no lo menciona abiertamente, ¿verdad? Pero sí hace referencia a ellos de una manera bastante implícita, ¿verdad? Entonces, se entiende que siendo Juan mismo un profeta, no se requería citar a sus precursores, a los que estuvieron antes que él. Más bien, él toma e interpreta de nuevo sus profecías, ¿verdad? Del mismo modo como lo hicieron los profetas posteriores en relación con los profetas anteriores del Antiguo Testamento, que tomaron su misma profecía y la trajeron después a su tiempo presente. En tercer lugar, Apocalipsis parece haber circulado como una carta o epístola escrita a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí están los textos de Apocalipsis que estaban en la provincia romana de Asia. Es probable inclusive que se las mencione en el orden en el que fueron visitadas por el mensajero, que tuvo su punto de partida de Patmos y viajó en una ruta circular alrededor de la provincia de Asia. ¿Ok? El estilo que presenta por el saludo y a quien va dirigida es el de una carta, ¿verdad? Además, el contenido de los capítulos 2 y 3 claramente presenta esta forma característica de estilo epistolar, o sea, de carta, ¿ok? Entonces aquí es importante comentar que muchas de las malas interpretaciones de Apocalipsis, particularmente las que presumen que gran parte del libro no fue dirigido a los lectores del primer siglo y que solamente futuras generaciones serían las únicas capaces de entender dicho libro, es el resultado de negar el hecho de que es una carta. Es decir, ellos decían, esto no es una carta, porque la carta era para el momento. Esto no es una carta, esto es un libro profético nomás, porque habla de cosas que van a pasar después. Sí, habla de cosas que van a pasar después, pero también utiliza el estilo de carta porque va dirigida a ciertas iglesias, no es abierto para todos, ¿ok? Por eso que también tiene el estilo de carta, como también tiene el estilo profético, ¿ok? Este género literario que caracteriza la carta permite que el escritor o remitente identifique plenamente a los receptores o destinatarios a los que está escribiendo y a su situación que está tratando del modo más específico que desee, y el apóstol a las iglesias las nombra y les menciona lo que están haciendo, lo que no están haciendo, y las nombra, pero claramente las identifica, ¿verdad? Esto es de una carta. En general, los escritos de otros géneros literarios no son dirigidos a círculos de lectores tan específicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no sé si habrán alguna carta, probablemente existan, pero casi todo el Antiguo Testamento no son cartas, la mayoría. No estoy clara eso, si es que habrá alguna carta, pero tengo entendido que la mayoría del Antiguo Testamento no son cartas, no es epistolar, no es de carta, ¿ya? Son más libros históricos y proféticos, ¿ok? Y poéticos, sapiensales. Las cartas pudiesen llegar a ser de interés
y significado además a otros lectores aparte de los destinatarios originales. Este es el caso con algunas cartas apostólicas, las de Pablo, por ejemplo, que llegaron a circular entre las iglesias a las que no habían sido originalmente dirigidas y que posteriormente llegaron a conformar el canon del Nuevo Testamento. Yo le decía a los hermanos, usted no tiene idea, o sea, Pablo no tiene la menor idea que las cartas de él las estamos leyendo nosotros, él no sabe, Dios lo sabía, él no lo sabía, él escribía para su tiempo y para su gente, y todos los escritores escribieron para su tiempo y para su gente, inclusive Juan cuando escribe el Apocalipsis no está escribiendo para nosotros, es Dios el que piensa en nosotros, pero no Juan. Juan está escribiendo para su gente que está siendo perseguida, y le está diciendo, si ustedes permanecen fieles, los que los esperan en el futuro va a ser esto, pero para ellos, el que nos tiene en mente a nosotros es Dios, no el escritor, no, porque el escritor no sabe. ¿Ok? Entonces, se entiende que debe haber cierta diferencia entre una carta dirigida exclusivamente a un lector y en una carta circular escrita a varios lectores, como lo era esta, ¿verdad? Que era una carta que se llamaban circulares porque iban de iglesia en iglesia. Esta diferencia se puede observar entre una carta como la de Efesios y Primera de Pedro. En el caso de Apocalipsis, Juan hace uso de un método aparentemente acostumbrado de escritura, de una carta circular que comunicaría un mensaje específico a cada una de las iglesias a las que se dirige. 7 iglesias, ¿verdad? Por lo tanto, era una carta, pero era circular. No era solamente para una persona o para una iglesia. Aunque todo el escrito está dirigido en forma general a todas las iglesias, él empieza dirigiéndose a través de 7 mensajes específicos del Señor Jesucristo a las 7 iglesias, ¿verdad? Cada mensaje es particularmente relevante para la necesidad de la iglesia a la cual era aludida, con la que Juan estaba muy familiarizado, las conocía muy bien. Estos mensajes indican que las 7 iglesias eran distintas, como hoy lo somos. Todas las iglesias somos distintas. Enfrentaban diferentes dificultades y actuaban de modo distinto ante los problemas comunes. El Señor Jesucristo le habla de modo particular a cada una de las iglesias. Sin embargo, los mensajes no son independientes. Estos sirven de introducción para el resto del libro. Se puede entonces decir que el diseño de Juan ha hecho de Apocalipsis con estas 7 introducciones, que es para que el libro sea leído desde por lo menos 7 puntos de vista distintos. ¿Ok? Entonces, los 7 mensajes proporcionan 7 contextos diferentes en los que el libro será leído, integrado además a los contextos en los que Juan tiene interés, como es el caso de la tiranía imperial de Roma sobre ellos, ¿verdad? El conflicto cósmico de Dios y el mal, y el propósito escatológico de Dios para su creación, que terminen con él. ¿Perfecto? La fecha, de acuerdo con su contenido, Apocalipsis fue escrito cuando los cristianos se encontraban en un tiempo de persecución o de tribulación. Ahora bien, según la historia del cristianismo, los 2 periodos más frecuentemente mencionados o reconocidos como tiempos de persecución son la última parte del mandato del emperador romano Nerón, así como también la de Domiciano, que Domiciano fue más malo que Nerón. A mí me tocó estudiar la vida de Domiciano, y este compadre sí que fue requete mano. Se portó como el ajo. Los que consideran el periodo de Domiciano como la época en que fue escrito Apocalipsis proponen la década de los años 90 del siglo I después de Jesucristo. ¿Ok? Algunos de los motivos para considerar este periodo son los siguientes. Según referencias del eminente historiador del antiguo Eusebio, que vivió del 260 al 340, él citó a Ireneo diciendo que Apocalipsis fue escrito hacia el final del reino de Domiciano, cosa que yo personalmente también comparto, ¿ya? También esta probable fecha proporciona un lapso entre el establecimiento de las iglesias durante la época del apóstol Pablo y la declinación que se alude de estas iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Finalmente,
se sabe que ciertamente durante su gestión Domiciano promulgó el culto de su persona como emperador. Es decir, él se puso como Dios. Domiciano se promulgó como la divinidad del momento y a él había que adorar. Entonces, a pesar de que no se puede probar cabalmente que él persiguiera a los cristianos a nivel del imperio, su edicto de exigir el culto hacia su persona era un aviso de la persecución que se avecinaba. Por eso, hermanos, que no solamente se persiguió a los cristianos, se persiguió a todos los que no adoraban al emperador como Dios, a todos, porque a veces se piensa que solamente los cristianos fueron perseguidos y eso no fue así. Juan no estaba solo en la isla de Patmos, había más con él, más de otras religiones que tampoco quisieron adorar a Domiciano como Dios. Así que Juan no fue el único, fueron varios, ¿ya? La opinión mayoritaria, sostenida principalmente por los padres de la Iglesia, es que Apocalipsis fue escrito entre los años 81 y 96 después de Cristo. Probablemente ocurrió en el año 95 después de Cristo. Es bueno, sin embargo, mantener este asunto abierto a futuros estudios o descubrimientos arqueológicos que pudiesen arrojar más luz al respecto. Además, hay una tesis que ha sido esgrimida por estudiosos de la Escritura, que es probable que todo el Nuevo Testamento fuese escrito antes del año 70 después de Jesucristo, algo que ninguno de esto está comprobado, hermano. Todo esto son aproximaciones, son datos que se sacan de otros estudios, pero que nada es concreto, ¿ya? Esta fecha marca la destrucción de Jerusalén a manos de Tito Vespasiano, que la fecha más probable que es como en el 70 y algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Que él luego llegó a ser emperador de Roma. Estos eruditos arguyen que no es posible que un evento tan trascendental y que fue profetizado por el Señor Jesucristo no sea mencionado por los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis. ¿Cuál fue la destrucción de Jerusalén y el templo? Que para los judíos era importantísimo. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿Pregunté? ¿Alguien? ¿No? Ya. Por eso es necesario considerar con una mayor probabilidad la persecución realizada por el emperador romano, Nerón. Romano fue el que mató a Pablo, ¿ya? En la vía Apia lo decapitó, ¿ya? Futuras informaciones tendrán la palabra en relación con la fecha cierta de la composición de Apocalipsis. El lugar de la escritura, Juan dice que se encontraba en la isla de Patmos, que era un lugar rocoso y escabroso, ubicado en el mar Egeo, a unos 64 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Éfeso. El gobierno romano utilizaba a Patmos como un lugar de exilio para los criminales y delincuentes. Por eso llama la atención el hecho de que Juan aclara el por qué se encontraba allí. No fue por ser un delincuente, sino que fue por la causa de Cristo. Él lo dice, ¿verdad? Y junto con él habían otros que por la causa de su propia religión, que eran otras religiones, también estaban ahí. ¿Ok? Y los destinatarios, el autor se encargó de escribir a las 7 iglesias que se encontraban en la provincia romana de Asia. A eso no queda duda porque está clarito en la Biblia, ¿ya? Se reconoce que estas ciudades estaban bien unidas por una red de comunicaciones. Entonces es posible que el mensajero que llevó el escrito comenzara su viaje en Éfeso, continuó en dirección hacia el norte, pasando por Esmirna y Pérgamo, girando luego hacia el este para pasar por Tiatira, Sardis, Filadelfia y terminó su recorrido en la Odisea. Al volver al contenido de Apocalipsis, se observa que Juan considera la profecía que le fue revelada como la culminación de toda la tradición profética bíblica, lo que sugiere que sería relevante para todas las demás iglesias cristianas existentes. Entonces posiblemente sea esto lo que representa el número 7. Recuérdese que dicho número se emplea varias veces en Apocalipsis. El número 7 representa la perfección o lo completo. Al seleccionar pues a estas 7 iglesias, Juan estaría comunicando que su mensaje va dirigido a 7 iglesias particulares como representante de todas las demás iglesias. Esta conclusión se deduce por el estribillo, estoy apurándome por la hora, que apela a hacer caso o a obedecer el mensaje profético empleado al final de cada uno de los 7 mensajes de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La idea aquí es entender es que por dirigirse a estas iglesias específicas que se encontraban en situaciones particulares, Apocalipsis tiene su aplicación a una variedad de contextos. ¿Ya? Y la ocasión, el desarrollo del mundo y pensamiento romano, la figura de autoridad del emperador cobró tanto auge, tanta importancia y exaltación, que llegó a adquirir características de deidad, lo que decía adelante. Entonces, en vista de que este tiempo las autoridades romanas quisieron poner en acción, en ejecución, la disposición de que el emperador fuese adorado como divinidad a los cristianos, quienes creían y sostenían que Jesucristo y no el César era Señor, comenzaron a enfrentar oposición. A los cristianos de Esmirna se les avisa de la hostilidad que se avecinaba, a la iglesia de Filadelfia se le dice que se acercaba la hora de la prueba en el mundo, Antipas ya había sufrido el martirio, otros como él también habían experimentado lo mismo. El mismo autor de Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de su ministerio. Entonces parece que algunos en medio de las congregaciones estaban a favor de rendirse ante la exigencia antagónica, es decir, de adorar al emperador. Era necesaria esta palabra de corrección a tiempo para que los creyentes no sucumbieran ante estas pruebas. Y el propósito, Juan les dice que el final del enemigo sería inminente. Satanás aumentaría la persecución en contra de los creyentes, mas ellos habrían de permanecer fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y que nada les podría hacer daño porque serían vindicados en la segunda venida de Cristo. Quiero irme con el final nomás, hermano, porque es mucho. En conclusión, entonces, al leer el libro, este libro, ¿no es cierto? El creyente hallará advertencias, ánimo, desafíos, esperanza y satisfacción. Si es sí, esto es cierto, y así cree este autor, entonces el provecho que se obtiene de Apocalipsis es un motivo poderoso para que los creyentes se dediquen al estudio diligente y a la obediencia creciente de las palabras que se encuentran en este libro. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Entonces, luego de descubrir estas cosas a su pueblo de la tierra, Cristo parece irse de ellos volviendo al cielo, pero les asegura que no pasará mucho tiempo antes que vuelva otra vez. Mientras estamos ocupados en los deberes de nuestros diferentes puestos en la vida, no importa cuáles sean las labores que nos prueben, o las dificultades que nos rodeen, o las congojas que nos opriman, escuchemos con placer a nuestro Señor que proclama: he aquí yo vengo pronto. Y que todos digan amén. Tengamos sed de las grandes medidas de las influencias de la gracia del bendito Jesús para nuestras almas y de su presencia de gracia con nosotros hasta que la gloria haga perfecta su gracia en nosotros. Dice Jesús: yo vengo a terminar la labor y el sufrimiento de mis siervos. Esa es la esperanza con la que nos tenemos que quedar hoy. Yo vengo y mi galardón conmigo para premiar con abundancia verdadera a toda obra de fe y trabajo y de amor. Vengo a recibir a mi pueblo fiel y perseverante, para mí mismo, para habitar por siempre en aquel mundo bendito. ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Entonces, cuando leamos este libro, leámoslo con esperanza, hermano, porque nos espera un futuro glorioso, glorioso. Así que no le tengamos más miedo. No nos asustemos con los números, con todas esas cosas que salen ahí, porque es todo simbólico, sino que leámoslo con esperanza, sabiendo que los sufrimientos de este mundo no son en vano y que vamos a recibir de Dios una recompensa espectacular que ni siquiera nos imaginamos. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero encontrarlo en una próxima oportunidad y gracias a todos los que estuvieron presentes. Hermano Luis. Hermana Gloria, una pregunta. ¿Y la Amén. bestia y el anticristo y las copas de la ira y el gran dragón y el Son infierno y el lago de fuego? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Por qué usted su clase la hace tan buena? Lo que pasa es que todo eso es simbólico. Son castigos. O sea, mira, si nos vamos al presente, hoy no es que sea buena. Lo que pasa es que el Dios es justo. Y tú me dices: hoy esta clase es pura cosas bonitas. No. ¿Sabes por qué?
¿Para qué voy a decir lo malo si lo estamos viviendo ya? Veamos lo que está pasando. ¿Cuántos guaguas han muerto? Dice que los últimos días habrán peste y no tenemos peste ahora. No tuvimos el COVID. Esas son las pestes que están anunciando en el Apocalipsis y que ya se están cumpliendo. Tenemos en este mundo guerras, ¿o no? Veamos a Ucrania, vamos a Israel y Palestina. O sea, cosas malas están sucediendo en este mundo. ¿Para qué las vamos a seguir mencionando si nosotros las vemos en las noticias todos los días? Y lo peor de todo es que a los que no siguen a Cristo, la desgracia es eterna. Porque estas desgracias son pasajeras. Pero la desgracia eterna es la peor de todas. Por eso que tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles y verdaderos. Y el mensaje es, leamos este libro porque para los creyentes es esperanzador. Y para los no creyentes es destrucción. Pero mientras estemos en este mundo, las pestes, las enfermedades, la pobreza nos puede llegar a todos nosotros. Por eso que tenemos que ser fieles. Amén. Gracias, Gloria. Gracias. Dios les bendiga a cada uno.